Europa está en peligro. ¿Qué va a suceder luego del mes de noviembre de 2024? Europa está en peligro. ¿Qué va a suceder luego del mes de noviembre de 2024? Bienvenido, bienvenida a mi canal de predicciones Clesania. El día de hoy estamos aquí con una predicción urgente. Sí, así como lo escuchan, esto es de carácter urgente, debido a lo que está ocurriendo en estos momentos en Israel y Palestina, ¿sí? Este conflicto que se ha desatado. Primeramente, quiero ver con mis cartas qué es lo que viene, si esto va a buscar su expansión, es decir, ya no solo va a abarcar Israel-Palestina, sino que también otros países más del Medio Oriente. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿sí? Antes que nada, pues, los invito a suscribirse. Si aún no están suscritos a este canal, la suscripción es totalmente gratis. Dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Veamos qué es lo que viene para los demás países que están muy cercanos a estos países en conflicto. Pues alrededor de estos dos países en conflicto tenemos a países como Egipto, Siria, que acaban de realizar un ataque a los aeropuertos de Siria. Sí, esa es la última información que se ha tenido sobre los conflictos en el Medio Oriente. ¿Qué es lo que viene en los próximos meses de este año 2023? Yo les dije desde el TikTok 2022, revisen mis predicciones más antiguas del TikTok. Les dije, los árabes quieren ir con furia. Yo les dije que venía algo con respecto a los árabes, ¿sí? Veo mucho miedo, mucha angustia de los países cercanos al lugar de conflicto de Palestina e Israel. Eso es lo primero que me marca. Como ya les dije, mira, la carta de la rueda de la fortuna, no viene nada bueno para esos lugares. Veo edificios donde habitan personas siendo bombardeados, explosiones en edificaciones donde viven cientos de familias en esa zona y en otro país más, que ya no tiene nada que ver con este conflicto de Israel-Palestina, ¿sí? Lo primero que me marca aquí es que esto yo ya tenía un presentimiento. Me marca un rey de copas invertido, alguien, pues un líder mundial detrás de esto, un presidente de un país muy importante. ¿De qué país estoy hablando? Pues del país de los 50 estados, si no me equivoco. Ya ustedes sacarán sus conclusiones. Busquen en Google qué país tiene los 50 estados. Nada más voy a decirles eso. Más explosiones, no solo en edificaciones, sino que también en lugares como aeropuertos, en lugares como metros también, lugares muy públicos, pueden ser en mezquitas también, explosiones en mezquitas. Estos hombres, estos terroristas del Hamas, están con hambre de poder. No se van a quedar en el lugar donde están, en esa zona de conflicto. No, ellos van a por más. Quieren más. Su objetivo es algo más que solo el conflicto en Medio Oriente, es lo que estoy viendo aquí. Pero se ha iniciado, como les digo, por un presidente también que tiene que ver, ¿sí? Por eso tanto silencio, les dije, qué raro que hay tanto silencio y de pronto de la nada Rusia y Ucrania pusieron un alto al fuego, o no sé si es que siguen bombardeándose, pero como que no se escucha nada sobre esos dos países y su conflicto. Y aquí, la carta de la templanza.
Hay gente, hay personas que van a lograr huir. ¿Pero por qué es? Porque uno, tienen una intuición muy alta y van a poder lograr escapar. Y otro también es que probablemente esta predicción que dé el día de hoy cruce fronteras y llegue hasta muchos países, porque es una información importante de clarividencia. Veo por el momento explosiones en edificaciones donde viven familias, personas inocentes llevadas a dar servicio militar obligatorio, expuestos a la sangre, al terror de la guerra, y personas muy jóvenes que van a perder la vida en estos conflictos, en este conflicto, porque también, y ojalá que no se cumpla lo que les estoy diciendo, que Japón va a estar involucrado en el tercer conflicto que falta. Espero que no se dé, ojalá que no. Espero equivocarme. Ellos tienen hambre de ir más allá que Europa. Es decir, con esto que les estoy diciendo, esto es lo que viene hacia el 2025. Veo aquí que ellos tienen un odio, un rencor también hacia Europa. Y aquí tiene que ver precisamente, lean la historia de Gaza, la franja de Gaza, quienes habitaron muy cerca, que llegaron, creo que eran los judíos, llegaron a habitar personas huyendo de las guerras mundiales. Y aquí, pues ellos, este grupo, van a ocasionar de todas maneras una crisis mundial, todo va a encarecer, el dólar se va a disparar, sí, así como lo oyen, el dólar se dispara, muchas empresas quebrando, hasta empresas multimillonarias, con graves pérdidas económicas hacia el 2025. Esta es una guerra, esta es una declaratoria de guerra mundial, pero no nos van a avisar. Y como les dije en un video pasado, en noviembre del 2024 ya vamos a estar viviendo una tercera guerra mundial, en silencio, pero una tercera guerra mundial, porque aquí ya entran no solamente países de Asia, de Medio Oriente, sino que por Europa del Este, y su principal objetivo, aquí también veo atentados en Reino Unido, Francia, Italia, Suecia, que son países importantes en Europa. Veo escasez de alimentos, pero también como veo aquí una crisis económica tan fuerte que va a ser difícil de recuperarse. Y aparte aquí hay un proyecto detrás. Me habla aquí de una mujer que tiene que ver mucho, una mujer que ya falleció, así como lo ven aquí, una reina, ¿sí? Así más claro. Disculpen, voy a tener que pausar, ¿sí? Porque hay mucho ruido afuera. Disculpen, por favor. Bien, como les decía, y así van a tener que acostumbrarse. Les digo acostumbrarse porque esperen hasta el final lo que les voy a comentar, lo que he tenido de visiones. A Europa, lo que le espera. A Europa le espera no solo tierras infértiles en los próximos años, donde va a ser muy difícil conseguir alimento, y van a restringirles hasta 3 alimentos por persona. Aquí yo veo un giro inesperado. Europa ya no volverá a ser lo mismo luego de esto que está aconteciendo en Medio Oriente. La Carta de la Justicia invertida. Estados Unidos, como Poncio Pilato, se va a lavar las manos de estos conflictos. Y aquí quien verdaderamente va a sufrir las consecuencias de todo esto, y ojalá que me esté equivocando, va a ser Europa. Europa va a pagar todo esto. Porque ellos, los árabes, lo que buscan es la expansión. Quieren las tierras europeas, no las tierras del Medio Oriente, para que si ya son como que parte de ellos. Ellos buscan extenderse. Aquí hay sed de venganza, pactos que se rompen. Veo muchos países que antes eran amigos, pues se volverán enemigos o si no entrarán en conflicto también, es lo que veo aquí. Uno de ellos, Japón y China, nuevamente en conflictos. Primeramente conflictos verbales, pero ojalá que no.
algo más. Como les decía, aquí una reina que ya murió es quien tenía todo esto bajo control. Pero quien está a cargo en estos momentos no puede hacer nada porque no sabe absolutamente nada ni lo que hace en el trono en estos momentos. Yo lo que veo también es aquí, más adelante, hay un declive también en la monarquía, hacia 2025 en adelante. Esto ya lo veo más adelante, pero me preocupa aquí la situación de Europa, porque para quienes no saben, no han visto bien el mapa, Israel está muy cerca a Turquía y Turquía está muy cerca a Grecia y Grecia está muy cercano a Italia. Ya entenderán el peligro y el por qué también, y esto es algo que les voy a explicar, que Italia y hay otras partes de Europa que, oh, curiosamente, están rematando, así como lo escuchan, supuestamente casas a €1, pero para remodelar, pero te dan con todo, es decir, con agua, con servicios, con todo. ¿Por qué es? Porque saben el peligro que se aproxima. Y para ellos es muy rentable pues que vengan a ocupar todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque van a tener también más servicio militar. Y ahí va una llamada de atención porque yo veo aquí países de la OTAN como España, Francia, Italia, llevando a personas a prestar servicio militar hacia 2025. Así que hay que tener aquí mucho cuidado, porque así no quieras ir a la guerra y eres hombre, te van a enviar a la guerra. O bueno, algún conflicto que se esté desarrollando en esos momentos, porque van a necesitar gente aquí. La carta que prima es la carta de la muerte invertida. Un conflicto que va a durar años. No es que va a pasar inmediatamente, va a durar años, va a dejar más de 30.000 muertos en los próximos años. Esto es lo que viene. Hay que abrir los ojos, hay que empezar, uno, a guardar alimentos, a prepararse psicológicamente para estos sucesos, para esta nueva era que viene, que no solo es de tecnología, sino que también es una era de muchos conflictos, de también una guerra, digamos, bacteriológica, porque van a empezar a aparecer enfermedades por todas partes del mundo, ¿sí? Y para otro vídeo ya tocaré el tema de qué va a pasar con América Latina, qué es lo que va a pasar. Eso sí ya lo dejaré para otra predicción. Pero aquí lo que me importa, y estamos aquí por lo de Europa. ¿Qué va a pasar con Europa luego de noviembre del 2024? ¿Qué va a pasar con Europa? El 5 de copas. Siento una situación muy tensa. Y ayer, y por eso estoy realizando otro vídeo, otra predicción en estos momentos, porque siento que me faltaron decir más cosas, ¿sí? Que tiene que ver justamente con esto que les voy a dar de predicción en estos precisos momentos. Como les dije, veo personas que no van a querer ir a la guerra o a un conflicto a apoyar, y desde ahora, ya en estos momentos, van a empezar a llamar a los de países de la OTAN para que apoyen a esos conflictos, para que apoyen a Israel sobre todo, porque es el protegido de Estados Unidos. Y Estados Unidos ya les dije que se va a lavar las manos. ¿Y por qué no pueden atacar a Estados Unidos? Porque también está más alejado y se les hace más fácil llegar a Europa. Europa y Asia están muy cerca, muy cercanos. Veo un futuro incierto para Europa. En noviembre del 2024 veo a muchas personas llorando. Yo tuve una visión sobre esto. Una fecha que les di primero fue la de alrededor de esa fecha, porque uno no es exacto. El 8 de marzo del 2024 vamos a estar escuchando mucho sobre Japón, pero ¿qué cosa? Fuego en Japón, pero no fuego natural, sino que fuego, algo hecho por el hombre. Y un conflicto que tiene que ver con Japón y otros países. Eso ya es en Asia. Y otra fecha importante es alrededor del 2 de noviembre del 2024. Y es como estoy viendo aquí la situación.
Muchas personas desesperadas y sin dinero en Europa, todo se encarece, todo sube, van a restringir alimentos, agua embotellada, ya no vas a poder comprar todo lo que te plazca, no vas a poder comprarlo. Te van a restringir aquí. Y también veo muchas enfermedades, una guerra bacteriológica también. Y muchas personas, y esto atención, que todas las personas que estén buscando migrar a Europa, yo como clarividente les diría que no lo hagan. Quédense donde están, en América Latina. ¿Por qué? En Europa todo va a ser caos en los próximos años. Y solo un milagro podría hacer que esto no se cumpla, de verdad. Y veo así como también personas que se fueron, que emigraron a Europa, regresan a Latinoamérica, a sus países. Van a regresar porque también va a haber falta de trabajo. Veo también confinamientos en Europa y en Asia también. Muchas restricciones. Incluso si estás en Europa y estás viendo esto y si sientes ya un presentimiento de que algo va para peor, sería lo mejor. Y como les dije, creo que en el Instagram, en América Latina están construyendo miles de edificios que en estos momentos están vacíos porque aquí las personas en América Latina no tienen dinero para comprarlo. Entonces, ¿por qué están construyendo si nadie compra? Y todos han migrado afuera. Porque lógicamente saben que viene una ola de migración, no solo de Europa, sino que también personas de países lejanos como los árabes, asiáticos, también por negocios, van a empezar a llegar a América Latina, a diversos países como México, Perú, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador. Y también aquí va esto, lo que les voy a decir. En zonas donde estaban, pues, hacía falta construcción. Voy a dar por ejemplo, en zonas de Lima que estaban algo desordenadas o deshabitadas, van a aparecer los nuevos ricos. ¿Y quiénes serán estos nuevos ricos? Que esto lo veo hacia 2025 en adelante. Son los migrantes que van a llegar de Europa y de Asia, de países asiáticos. Veo una nueva ola de migrantes, así como sucedió luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que llegaron a Perú y se fueron a la selva alemanes. Eso mismo veo que va a ocurrir. Algo similar, algo muy parecido. Y Alemania también está en peligro, porque queda muy cerca a Europa del Este. Está en peligro Alemania. ¿Sí? Eso es lo que observo. Eso es lo que he tenido como visión. Aquí veo también un excesivo calor, un calor abrasador, más de 50 grados, llegando hasta los 55 grados en Europa y en Asia a 60 grados centígrados. Las personas van a morir de calor, del extremo calor que va a ser. Nuevamente la carta esta que me representa a que ellos desde hace tiempo, a ellos hablo de los árabes, que hace tiempo están echando el ojo en Europa y ven como tierra nueva, lo ven como su tierra prometida. Y acá ha habido un ofrecimiento, aquí hay una traición por parte de alguien de la monarquía. ¿Sí? Eso es lo que veo. Y claro, obviamente hay un país potencia detrás de todo esto, que se va a lavar las manos. Eso sí es lo que estoy viendo aquí. Mucha gente con temor en Europa. Veo atentados en Europa, personas que salen corriendo de sus casas incluso. Pero no atentados de que misiles, no. Lo que veo es tanques que dejan una bomba en tal lugar, en lugares de esparcimiento, en lugares públicos, en alguna casa, en lugares específicos, y corre mucho peligro aeropuertos. Y esto desde ya, aeropuertos en Medio Oriente también corren mucho peligro, porque esto lo hacen como una medida de táctica para que no escapen las personas y se queden a luchar, según ellos, por su patria o para este conflicto. Europa va a estar metido y sometido a conflictos. Luego del mes que les estoy diciendo, del mes de noviembre de 2024, algo se inicia, algo nuevo se inicia. Hay algo nuevo. Lo que les dije, la monarquía tiene que ver aquí, y bastante. ¿Ven esta carta? La carta de la torre. Destrucción económica, destrucción en cuanto a la salud, es decir, más enfermedades en Europa haciéndose presentes. Veo muchas ratas, no sé qué significa esto. Veo ratas, personas en camillas, veo personas con heridas, pero no sé si son heridas producto de las guerras o porque hay una enfermedad que va a atacar a la piel y va a dejar miles de muertos. Lo siento más una epidemia, porque como les digo, Europa y Asia son los que van a perecer con esta enfermedad
que veo hospitales inundados de personas. Y la monarquía no se va a librar. Veo un atentado también para la monarquía en los próximos años, a partir de esta fecha de noviembre 2024. Veo edificios quemándose en Europa, fuego en las calles. Lo primero es lo que más me preocupa aquí, no va a haber calefacción. Y los inviernos en Europa se van a tornar muy duros, muy duros. Aquí va a haber un corte. Y aquí miren, volteamos la carta para que puedan apreciar más. ¿Qué es esto? Esto hace referencia a Egipto. Algo también tiene que ver aquí Egipto, me dicen las cartas. Porque siento la energía de Egipto. Algo también va a tener que ver en este conflicto que está sucediendo actualmente. O sea, en este año 2023, algo va a tener que ver Egipto. También involucrado en ese conflicto de Israel-Palestina. Hombres jóvenes siendo enviados a luchar esas guerras. Veo algo en secreto que se está preparando y un silencio sepulcral de las autoridades en Europa. No dicen nada. Veo aquí quien traicionó y llevó a todo esto fue una mujer de la monarquía. Miren las cartas. Alguien que ya partió al más allá también. Y veo una mujer en el trono de ese país de bandera azul y rojo en Europa, que está frente a Francia, digamos. Ese país, no veo aquí ya más la presencia de ese rey. Quien tomará el mando de ese reino, de esa monarquía, va a ser una mujer. Camila, y vuelvo a repetir esto, Camila queda viuda. Algo pasa con el rey. Camila va a gobernar, no sé si por corto tiempo o por regular tiempo, eso ya lo veremos en otra predicción, pero ella es quien toma el mando de Europa, mientras esté dando toda esta pesadilla. Veo caos, veo aquí que se frena la migración y veo personas escapando de Europa, veo personas movilizándose hacia países de América Latina. En aeropuertos de Latinoamérica lo que observo es aeropuertos llenos, pero bueno, donde sellan la entrada, ¿sí? No sé si me entienden, donde sellan la entrada de cuando llegan turistas. Veo muchas personas con pasaportes de Italia, de Francia, de España, en esos países de América Latina, llegando, arribando. Porque mientras en Europa no hay trabajo, hay mucho más conflicto, salen verdades a la luz. Una reina ascendiendo al trono por completo, porque aquí algo pasa con el rey. Cuando en verdad aquí le tocaba pues ser y estar al hijo en el trono, no a ella. Veo muchas discusiones en las monarquías. Veo un futuro incierto, un futuro negro para Europa. Me preocupan países como Francia, Italia, Reino Unido, España, Suecia. Van a ser tomados por árabes más adelante, luego del 2025. Luego sacaré una predicción más a fondo de este tema, porque es un tema extenso, esto que estamos viendo aquí. Aquí veo muchas firmas de documentos, algo como que es parte también de la agenda, ya saben a qué agenda me refiero. Y aquí veo muchas explosiones en aeropuertos, en Medio Oriente, como para que la gente no pueda escapar. Veo miles y miles de rehenes. Ya les dije que en estos 3 meses que vienen,
que son lo que queda de octubre, noviembre, diciembre, más de 10.000 muertos en toda esa zona, en el Medio Oriente, o bueno, en esa zona de Israel-Palestina. Niños, mujeres, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, turistas también, o personas que fueron en busca de un futuro mejor a Israel o también a otro país cercano, y pues todo terminó en tragedia. Aquí la disputa hacia 2025 en adelante va a estar entre los árabes y la monarquía, así como les digo, la monarquía en declive, el declive de Europa. Estados Unidos va a dejar de lado a Europa, va a dejarlo desolado, mientras está sucediendo todo un caos luego del 2025. Y voy a explicarles nuevamente, una vez más, el sueño premonitorio que tuve. Veía la Torre Eiffel, parecía todo como que un desierto, no había absolutamente nada alrededor de la Torre Eiffel en Francia. Todo era pura tierra, y no solo tierra, sino que todo estaba rodeado de basura. Las personas habían desaparecido. Eran muy pocas las personas que podía observar en el sueño. Y también veía como personas árabes llegaban en un tipo de transporte, algo así. Parecían tipo carrozas, así como esto aquí en la carta, pero obviamente con ruedas, ¿sí? Y entre ellos, entre estos países, no solo estaba Francia, sino que también veía esto, porque se veía más allá, se veía Reino Unido, Italia, España, en esas mismas condiciones. Hacia el 2025, como les digo, es un futuro incierto para Europa. Comienza el gran declive de Europa. Alguien que ya falleció tiene mucho que ver aquí en este asunto, en todo esto desatado. Veo mucha muerte, pero no solo por los conflictos, sino que también por esta guerra bacteriológica que se va a dar y también tecnológica, porque va a haber muchas personas muriendo por depresión, ansiedad o de hambre, porque también sí les comenté este sueño que tuve, que veía cómo restringían y el supermercado estaba lleno de alimentos, pero nadie podía comprar porque todo estaba excesivamente caro. Esto es a nivel mundial. Y luego explicaré qué es lo que va a ocurrir en América Latina y por qué. Y ya les estoy avisando que hay edificaciones vacías, son departamentos, apartamentos, casas totalmente nuevas que han sido construidas que nadie sabe para qué porque nadie compra actualmente en los países de América Latina, así como también oficinas. He visto oficinas en América Latina vacías, como para que alguien más los compre. Aquí hay como que un plan detrás. Algo más va a pasar aquí. Esta ha sido una predicción urgente de lo que puede pasar en los próximos meses, porque ya estamos a puertas del 2024. En una nueva predicción hablaré más sobre este tema y también sobre lo que va a acontecer en América Latina, que es algo más esperanzador. Claro, en América Latina tenemos la delincuencia, los narcotraficantes, pero al menos va a haber comida y no vamos a estar con el corazón en la boca de la angustia de no saber si mañana vamos a encontrar una bomba que explote. Y eso sí, quiero ser clara y precisa. Yo no he visto una bomba nuclear explotando. Va a ser una tercera guerra mundial, pero como silenciosa, y donde va a haber guerra bacteriológica, guerra tecnológica, la guerra a pie, como es esto con los cañones, los tanques, aviones también, y por el mar, fuego, misiles, pero los misiles en los océanos, en los otros países potencia, los de Asia. Ya les hablé también de las nubes plásticas. Y bueno, esta ha sido la predicción, no me extenderé más. En una nueva predicción
les hablaré qué es lo que va a pasar en América Latina. Si vives en América Latina, te aconsejo de corazón y por lo que veo, quédate aquí, no te muevas. Viene una crisis mundial, una tercera guerra mundial silenciosa. No nos van a decir nada, nos van a tener con distractores. Así que sería mejor que se informen más por otros medios y no solamente, ya saben, el medio que yo siempre menciono, que no va a dar información exacta, porque es pagado por una nación, que ya saben cuál es. Esta ha sido esta predicción. No olviden suscribirse, la suscripción es totalmente gratis. Dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Nos vemos hasta una próxima predicción. Adiós.